Muy buenos días, tardes o noches. Al habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a hablar sobre los ángulos. Bien, de forma más sencilla o de forma más simple, podemos nosotros establecer que un ángulo va a ser la unión de dos segmentos de recta, como esos que estoy trazando aquí, y aquí vamos a tener un pequeño punto de unión llamado vértice. En ese vértice es donde se van a unir esos dos segmentos de recta, tanto aquí como aquí. Entonces, formalmente, un ángulo es esa abertura que se forma. Bien, esa abertura que se forma entre esos dos segmentos de recta es lo que nosotros denominamos como ángulos. Los ángulos se expresan o se miden por lo general en grados. Es decir, básicamente es una unidad de medida, un número cualquiera, digamos 80, que va a venir acompañado de este pequeño circulito en la parte de arriba que denota los grados. Entonces, para denotar los grados de un ángulo, tengo que colocar ese pequeño circulito ahí arriba a la derecha. Entonces, un ángulo básicamente es esa abertura formada por esos dos segmentos de recta y mientras más abierta se encuentra, por así decirlo, mayor va a ser su valor. Ejemplo, tenemos estas clases o diferentes tipos de ángulos. Si ustedes se fijan, aquí el ángulo va a tener un valor. Pero aquí debajo, que la abertura es mucho mayor, ese ángulo va a ser mucho mayor que este que está aquí. Bien, y correspondiente, este también va a ser mucho más grande que este, ya que la abertura es completa. Es decir, está completamente abierto y por tanto la amplitud o el tamaño de un ángulo va en función de qué tan abierto se encuentra. Entonces, clasificando los ángulos, nosotros vamos a tener tres clasificaciones que son las más interesantes o importantes. El primer tipo de ángulo es el ángulo recto. Un ángulo recto es aquel ángulo que mide exactamente 90 grados y se encuentra y es muy habitual encontrarlo en la vida diaria debido a que es el ángulo por naturaleza de todo tipo de construcciones o edificaciones. Si usted se fija, un ángulo recto tiene esta forma, conformada por dos segmentos de recta que se encuentran de forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. En función de ahí, nosotros podemos definir los otros tipos de ángulo. Un ángulo agudo va a ser ángulo cuyo valor sea más pequeño que 90 grados. Es decir, va a estar conformado o va a estar habilitado desde cero, básicamente, hasta cualquier magnitud que esté por debajo de 90. Dígase 30, dígase 40, dígase 50, etcétera. Bien, todos esos ángulos que se encuentren por debajo de los 90 reciben el nombre de ángulo agudo. Por el contrario, si el ángulo que yo obtengo es mayor que 90, recibirá el nombre de ángulo obtuso. Y son todos aquellos ángulos que tengan una mayor magnitud de 90 grados. Entonces, si nos fijamos, esta partecita aquí denota el ángulo recto. Si trazo, por ejemplo, una línea así, que es más grande que 90, ese ángulo que acabo de trazar, que repito, va desde aquí hacia acá, es un ángulo obtuso porque mide mayor o es más grande que 90. Ahí tenemos a 100, 120, 130, incluso hasta el propio 91. Todos esos ángulos que sean mayores de 90 reciben el nombre de ángulo obtuso. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a clasificar los siguientes ángulos. Sencillo, yo simplemente tengo que ver la magnitud de cada uno de los ángulos y colocarlo en función de la clasificación habitual. Me fijo en este que es 87. Según la clasificación habitual, este mide menos de 90 y si mide menos de 90, este ángulo es entonces un ángulo agudo. Lo colocaré a punto y colocaré agudo. Bien, por lo propio que he mencionado, mide menos de 90. Este mide exactamente 91, es decir, una unidad posterior a 90. Pero no importa si es en una unidad, como es más grande que 90, aunque sea por uno, es un ángulo obtuso. A punto y déjame colocar obtuso. Bien, voy a colocarlo aquí.
Lo propio va a pasar con este 100. Es mayor que 90, por lo tanto es otra vez un ángulo obtuso. Vengo aquí, 12. 12 no llega a 90, no lo sobrepasa. Por lo tanto, evidentemente es un ángulo agudo. Déjame colocarlo aquí. Y por último tengo esta medida que es de 130, que claramente denotará un ángulo más grande que 90. Y si es más grande que 90, por tanto debe ser un ángulo obtuso. Y básicamente, déjame ahora colocar esta flechita para denotarlo, representa de forma más sencilla la clasificación de los ángulos. Bien, aparte de eso, hay alguno que otro que no hemos mencionado. Por ejemplo, un ángulo llano. Un ángulo llano tiene básicamente esta forma. Pero muchos se preguntarán qué es esta forma que están viendo aquí. Bueno, no es más, amigos y amigas, que un ángulo que está completamente abierto. Es decir, es la suma de dos ángulos rectos. Es decir, es 90 grados más 90 grados. 90 más 90 tiene que darme una amplitud de 180 grados. Entonces, esa amplitud de 180 grados se denota de esa manera, en un ángulo completamente abierto, que da la sensación de que es una recta colocada de forma horizontal. Bien, pero no se confundan, esta parte aquí es un ángulo llano de 180 grados o de media vuelta. De forma contraria tenemos los ángulos que son de una vuelta completa, es decir, dos ángulos llanos, es decir, dos ángulos de 180 y 180. Haciendo la suma sería un ángulo completo de 360 grados. Y enfatice muy bien porque esos 360 grados es el valor máximo que puede alcanzar un ángulo. Es decir, los ángulos toman valores que van desde 0 hasta 360. Todo lo que pase de ahí es sencillamente otra vuelta sobre sí mismo. Pero los ángulos toman valores que están entre 0 y 360. Entonces, un ángulo completo, como su nombre lo indica, es un ángulo que da la vuelta completa, partiendo desde 0, dando la vuelta completa y volviendo a 0.